Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Palabra de Mujer. Hoy particularmente para mí es un día maravilloso porque voy a conversar con una extraordinaria mujer. Es madre, es abuela, es política, es aguerrida, es oriental de nacimiento, ¿cierto? Pero con sangre indígena, porque además a mí me consta que no solo con sangre, sino que habla también distintas lenguas indígenas. Es una escuela política para quienes militamos en la revolución y además es una mujer que siempre se coloca a la altura de los desafíos y de las responsabilidades que le da la revolución. Es educadora y administradora de profesión y pues yo diría que es de estas mujeres que nos enseña siempre a caer de pie. Eso es de la astucia de la política. Pues hoy vamos a hablar con Yelixe Santaella. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, feliz día, Carolis Elena. Felicitarte por este programa tan extraordinario, además que habla de palabra de mujer, ¿no? Que la palabra de la mujer recoge toda su trayectoria, no solo política, sino de vida de una mujer que, bueno, bien dichosa que somos. Bueno, pero es que precisamente revisando su trayectoria, porque mire que yo he conversado con usted, esto es un privilegio, yo les voy a confesar algo. Yo siempre que estoy en un momento de duda o de tribulación o molesta a lo largo de mi carrera militante, volteaba y buscaba a mis referentes, entre esas a usted, Yelixe, y siempre me iba hasta donde estuviera o la llamaba y le decía, necesito hablar con usted, y siempre estaba allí con el abrazo dispuesto, con el regaño también cuando es necesario y con la orientación para que uno se sostenga a lo largo de todo el camino que uno decide emprender. Pero revisando justamente su trayectoria, en el año 89 usted fue electa por primera vez concejala en el municipio Tucupita y luego allá en del Tamacuro, ¿sí? Y luego es electa nuevamente o reelecta en el año 92 y luego en el año 95 reelecta otra vez concejala, pero luego en el 98 es electa legisladora al Consejo Legislativo del Estado del Tamacuro. Recordemos que en el 98 fue cuando insurgió por medio de los votos del comandante Chávez a la presidencia de la República, y en el año 2000 es electa gobernadora del Estado del Tamacuro, luego es reelecta en este cargo en el año 2004, es decir, gobernó del Tamacuro desde el 2000 hasta el 2008. ¿Sí? En el 2010 resulta electa diputada a la Asamblea Nacional y de allí luego pues la revolución le encomienda la batalla por la gobernación del estado Monagas y resulta electa en el año 2012 como gobernadora del estado Monagas y luego reelecta en el año 2016, ¿cierto? Como gobernadora del estado Monagas, cargo que ejerce hasta finales del 2021, pero justamente, y me detengo acá porque en el 2021 usted es convocada a ser ministra del Poder Popular para la Educación por el presidente Nicolás Maduro y ejerció este cargo durante 3 años, que es una de las responsabilidades a mi juicio más desafiantes dentro del Ejecutivo Nacional, pues para nadie es un secreto que el gremio de la educación, de las docentes y los docentes, siempre ha sido de los más aguerridos en el escenario político nacional. Pero usted es la única mujer, indagando yo en la historia, que ha gobernado, que ha sido electa, además como gobernadora mediante el voto popular, para gobernar 2 estados y ha sido reelecta en ambas ocasiones. Mire, usted ha ensanchado lo estrecho para nosotras, para las mujeres que también venimos haciendo política, porque se dice fácil, pero ser candidata no es tarea sencilla y además ser reelecta, eso habla justamente de
pues de la valoración que se tiene a nivel popular del trabajo que usted ha desempeñado en cada una de estas instancias, porque se habla, ok, de la gobernación, pero cuando revisaba su trayectoria, usted viene de ser concejala. O sea, usted... Suplente empecé. Suplente. A mí hay una historia que siempre me ha encantado de cómo llegó a la gobernación del Delta, pero yo no sé si es válido comentarla acá en micrófono. Pero cuando usted me contó que en principio no todo el mundo creía que usted podía llegar a ser gobernadora del Delta, eran momentos bien complejos, estaba iniciando la revolución bolivariana. ¿Usted nos podría contar cómo fue eso? Bueno, déjame comenzar pues este relato, además emocionante porque te encuentras con lo que has venido construyendo durante mucho tiempo. Y si me preguntas, Carolis, la vida política de una mujer y la complejidad de la misma en inicios, en lo que constituyó pues la Cuarta República, no era nada fácil llegar a ocupar inclusive un curul de concejala suplente. Inicié precisamente mi carrera política como suplente en el circuito que me correspondía, el cual yo vivía en el estado del Tamacuro. Allí pues fuimos electos y posteriormente sí me toca entonces encabezar lista de concejala en ese mismo circuito, que es cuando en el año 92 fui ya electa concejala y además vicepresidenta de la Cámara Municipal para ese entonces, porque acuérdate que regían pues otras leyes. Allí la batalla por un espacio en la vida política de una mujer era muy difícil, gracias al comandante Chávez, pues a su llegada en el año 98, que abre las puertas para la participación protagónica de la mujer. Sin embargo, debo señalarte pues que nosotros en el año 98 precisamente, deriva tu pregunta, ¿cómo conquistar en esos tiempos que comienza el comandante Chávez pues a hablarle a este pueblo y a decir que vamos definitivamente a refundar la república, y el estado del Tamacuro asume ese proceso constituyente como pues su gran reto? Y precisamente estaba yo ocupando un cargo en la Asamblea Legislativa, llámese Consejo Legislativo, y me corresponde asumir esta tarea por demás hermosa, yo diría difícil, pero lo difícil se pierde cuando llega la hermosura, que es asumir la gobernación interina en el 7 de octubre del año 1999. Es precisamente en ese proceso constituyente que desarrolla el comandante Chávez en ese año cuando el pueblo definitivamente decidió salir a la calle a protestar, una protesta permanente, y nos correspondió en ese momento a los legisladores y legisladoras tomar una decisión trascendental con el pueblo en la calle. Y claro, allí no era fácil la tarea. Le correspondía al presidente de ese entonces asumirlo, pero bueno, me dijeron, yo no lo asumo. ¿Y usted era vicepresidenta del legislativo? No, usted era una legisladora más. Común y corriente. Estábamos, a ver si ilustramos, estaba la calle ardiendo con la gente protestando allá en del Tamacuro, el Consejo Legislativo entonces reuniéndose para ver cómo resolvía el tema, cómo resolvía y el políticamente, pueblo exigiendo ajá, que se aplicase pues las medidas anunciadas por el comandante Chávez en refundar la república, refundar el estado del Tamacuro. Y el hombre que estaba al frente del Consejo Legislativo dijo, yo no asumió. Ok. ¿Ves? Me dijo no. Y bueno, me correspondió a mí de yo decir estas palabras sabias, como toda mujer en su sabiduría, no solo política, sino también de la vida cotidiana. Bueno, si a mí me nombran gobernadora, yo asumo la tarea. Y bueno, se da pues esta decisión y asumimos la gobernación del estado del Tamacuro. Recuerdo
En ese momento salimos a hablar con el pueblo y le dijimos que nos tiene nueva gobernadora. Y esa nueva gobernadora asume junto a ustedes pues su crítica, sus autocríticas y sus problemas para encaminarlo. Y es así como llegamos a la gobernación del estado del Tamacuro, que posteriormente en el año 2000, pues para julio del año 2000, he llamado las elecciones de gobernadores y de gobernadoras, y es cuando pues el pueblo me reelige ya con los mecanismos que tiene la Constitución de nuestra patria como su gobernador. Wow, pero es una historia que nos invita, bueno, a mí me invitó a colocarme en sus zapatos un minuto. ¿Cómo hizo la Yelixe Santaella de ese tiempo para levantar ese liderazgo y salir entonces, ven acá, si usted no asume, si me hacen a mi gobernadora, yo asumo esto? Bueno, recuerda que ya venía un trabajo político. Claro. Por eso cuando a alguien le dicen, tú vas a ser suplente, la gente dice, suplente yo. Yo le digo, hermano, mire dónde estoy yo en este momento, y yo comencé como suplente a concejala. Valga ese comentario entonces para preguntarle, ¿qué hace que una mujer joven asuma la política como causa de vida? Y efectivamente, cuando dice, mira, comienza como suplente, no hay problema, que el trabajo lo va haciendo uno, ¿cierto? Exacto, el trabajo. Si tú asumes con pasión lo que haces, que es el trabajo, con las comunidades, cotidiano, con la gente, eso te hace, en primer lugar, llenarte, pues, como ser humano. Aprendes a convivir, aprendes a enfrentar los problemas y a buscarle solución a los problemas quizás donde no hay solución, pero tú los buscas. Te va fortaleciendo esa pasión por el servicio a los demás, por el amor a la gente, que bueno, la gente también va marcando pues en tu vida esa diferencia. Por eso yo siempre les digo a los muchachos jóvenes, a los que hoy pues gracias a la Revolución Bolivariana, gracias al comandante Hugo Chávez, que nos dio voz a los pueblos de ese momento que no teníamos voz, y gracias hoy por todo ese legado que nos dejó, que estamos profundizando junto al presidente Nicolás Maduro. Gracias, de verdad, porque hoy esa juventud tiene 1000 oportunidades. Por eso yo les digo, si vas a ser suplente, asúmelo, pero asúmelo con la vocación y la pasión que te debe identificar como un servidor público. Por eso tú dices, ¿cómo me atreví yo a asumir esa tarea en medio, pues, de todas las protestas que existían para ese momento? Bueno, porque ya teníamos pueblo. Yo venía de ser concejal. Y después venía también de ocupar este curul, pero que jamás me aparté del amor de ese pueblo, de la necesidad de ese pueblo, de oír al pueblo. Y ya había esa referencia, ¿me entienden? Y por eso la gente le dio paz, le dio tranquilidad a su angustia una vez que se tomó la decisión de improbar la memoria en cuenta, que para ese momento, pues, la ley establecía y podía el Consejo Legislativo en ese momento tomar la decisión. Y la decisión se tomó. Fue una decisión heroica en bienestar de un pueblo. Y nos enmarcamos en lo que fue el proceso constituyente que estaba en pleno desarrollo en el año 1999. Y visto eso, porque uno se va, imagínate, hasta el 89 primero, luego hasta el 99 cuando se da toda esta coyuntura, y ya estamos en el 2025. Hoy día, Yelixe Santaella, si tuviera que definir la política, ¿cómo la definiría? Como el amor más sincero y puro que tú puedes desarrollar. Esto no significa que en la política también tú recibes pues desencanto, decepciones, pero bueno, si ves la política con la pasión que la miro yo desde que me inicié en ella, esas cosas son secundarias, porque bueno, comprendes también en el transitar del tiempo que la política se realiza o se efectúa por seres humanos, y los seres humanos no somos perfectos, tenemos
mil defectos, pero aprendes a comprender lo humano bonito de la política y lo humano también duro de la política. Pero te ubicas en el sitial que te corresponde jugar en cada momento histórico, en el transitar pues de la vida política de una mujer. Ahora, tú me preguntarías, ¿cómo conjugar la vida familiar con la vida política de una mujer? Sí, porque ha sido a lo largo, o sea, son 36 años de cargos de elección popular, si sacamos aquí la cuenta. Y a lo largo de eso son 36 años de vida. O sea, uno no está en una burbuja manteniéndose, uno está viviendo también lo que corresponde en los otros ámbitos como mujer. Usted se hizo madre, o sea, se hizo esposa, se hizo abuela. Sí, ¿cómo se conjuga eso? Bueno, igual, la familia, bueno, sabes que siempre los valores han sido como el pasaporte que te da la familia. Y esos valores no pueden ser violentados, porque no solo es hablar, sino que tu palabra tiene que tener la fuerza de tu ejemplo. Exacto. Y entonces, en el hogar, bueno, la madre, cómo atender a los hijos, cómo llevarlo a la escuela, cómo darle valores y cómo mostrarte realmente en la vida pública, la vida política, con esos mismos valores que tus hijos, que tus hijas puedan ir pues, visualizando, y en vez de convertirse en una debilidad, se convierte en una fortaleza dentro del hogar. Y por eso pues, hoy cuando la mujer ha tenido un papel protagónico, porque el comandante Chávez, esto no se veía, y hay que decirlo siempre, fue el comandante Chávez que abrió definitivamente la participación de la mujer a la vida política, porque en la Cuarta República costaba mucho definitivamente pues considerar en cualquier espacio a la mujer. Claro, la por mujer eso era desacreditada, Ajá. La mujer sentía la amenaza que si soy política pues tengo unos valores y a lo mejor todo lo que pudiera decirse de esa mujer para desacreditarla me puede afectar. Sin embargo, ¿cómo se hace coraza para eso? Bueno, porque si tú estás convencida quién eres, definitivamente nadie puede romper tu estructura, diríamos, familiar, tu estructura en la vida política. No te puede afectar que digan, bueno, Yelixa tal cosa, no, porque yo sé quién soy, cuáles son mis valores y lo que he hecho. Y como estoy convencida de eso, pues yo tengo una coraza ante cualquier infamia que pueda levantarse. Y el tiempo, que es el mejor aliado del hombre en su transitar, bueno, el tiempo te demostrará definitivamente lo que tú eres o lo que te han calumniado. ¿Me entiendes? Eso se cae, se desmorona en el pasar del tiempo, porque bueno, la gente también te hace seguimiento. ¿Quién eres tú, Carolis? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Qué has hecho? ¿Qué has aportado a esta sociedad? Y bueno, y tú vas alimentando y vas creciendo en esa vida social y esa vida política que definitivamente pues nadie podrá agredirte porque tú estás convencida quién eres y el papel que estás jugando en determinados momentos. Sí, decía Bolívar, tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. Y justamente a lo largo también de toda esta trayectoria de cargos, de elección popular, de responsabilidades que la revolución le ha dado, hay algo que ha sido un hilo conductor o un indicador permanente, y es que siempre ha sido militante de partido político. Desde la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, usted forma parte de la dirección nacional del partido. Hoy día, ya con 15 años aproximadamente, al frente de la vicepresidencia de finanzas, del área de finanzas del partido, y eso tampoco es poca cosa, eso deja ver el gran nivel de confianza del que goza y la honestidad con la que es usted vista para poder llevar también adelante un área tan delicada en cualquier organización política, que además nos invita permanentemente a reinventarnos en esta realidad en la que nosotros atravesamos acá en la República Bolivariana de Venezuela, porque efectivamente cuando se fundó el partido era una realidad la del país. Es un partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, es una organización fundada estando en el poder.
Y eso también le da una lógica y unas características que no son las mismas que usted pudo vivir en alguna otra organización. Usted militó en el Movimiento al Socialismo, por ejemplo, y allí era otra realidad porque no estaban en el poder en ese momento, y no es lo mismo ser oposición que ejercer como gobierno y a la par ir construyendo un partido revolucionario. Hoy día, dentro del partido también adelanta pues un plan de atención especial a la militancia del partido y a la estructura, lo que deja ver que siempre, como le digo, no hay excusa para dejar de aportar. No es necesario estar en un cargo o en una responsabilidad para aportar como militante. Luego de todos estos años de militancia, de trayectoria, para usted, ¿qué importancia tiene en la carrera política el hacerse militante de una organización, de un partido? ¿Y qué valores debemos tener quienes militamos en una organización revolucionaria? Lo primero que tú tienes es que tener claro los objetivos que en la política tú te trazas. Y los objetivos que tú te trazas tienen que tener elementos fundamentales. Diríamos, la disciplina. No se hace política de hoy para mañana. La política requiere de disciplina, constancia, perseverancia y algo elemental: lealtad. Si tú eres militante. Entonces, ¿qué diría yo en toda esta trayectoria política donde hemos venido pues cosechando éxito, cosechando también derrotas? Sí. Porque como decía Bolívar, también de las derrotas también se aprende. ¿Entienden? La revisión intrínseca que cada uno de nosotros debe hacerse a diario, quienes estamos en el campo político. ¿Por qué esta derrota? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice mal? Todas esas valoraciones las tenemos que tener, porque eso es lo que te va a permitir crecer. La autocrítica. Exacto, o el como general ser en su humano. laberinto, diría. Te permite crecer en la política y comprender los procesos políticos en cada una de sus etapas. Por eso te digo que la lealtad forma también un valor, y yo diría que es el valor más esencial y más importante dentro del campo no solo de la política, sino también de la amistad, de la familia. Y son valores que no se pueden permitir quebrantar para poder tener éxito dentro de cualquier actividad pues que emprendamos, pero en este momento estamos hablando en el campo político. Cuando yo formé parte, yo tuve una gran maestra, Argelia Laya fue mi maestra. ¡Ay, qué privilegio! Argelia todavía quedan unas patas de estas que usaba Argelia, allá donde ella llegaba casi una comadre mía que se llama Xiomara Hernández, que también fue concejal. Ajá. Y nosotros marchábamos mucho con Argelia en el pueblo. De las pocas mujeres que ha llegado a la presidencia de un partido. Pocas mujeres, y recuerdo siempre que estando en el Delta le dirigí una carta y le puse presidente Argelia Laya. Me regresaron el oficio, porque me lo regresan, debe corregir Argelia. Y yo dije, mira, tremendo aprendizaje, ¿no? Eso me quedó grabado. Y aprendí de la negra su lucha, aprendí de la negra sus valores, aprendí de la negra su amor por la patria, aprendí de la negra ser rebelde, protestataria. O sea, eso lo aprendimos de una gran mujer que, bueno, dio todo por la conquista de los derechos de las mujeres, a tener una vida libre de violencia, tener una vida también política, pues, y qué mayor ejemplo que la negra Argelia. Pero te decía que estando pues en el movimiento al socialismo, el movimiento al socialismo se separa del proyecto bolivariano del comandante Chávez, pero como nosotros ya estábamos casados desde lo más hermoso que es el corazón de un pueblo con el comandante Chávez, nosotros inclusive estuvimos un partido regional. Cuando nos fuimos, además se llamaba Mi Gente, y Mi Gente ganó junto pues al movimiento, el MBR, ganamos juntos la gobernación. Pero es decir, bueno, se va al MAS, al cual yo formé parte, pertenecí
en su momento. ¿Qué hacemos? Exacto. Disciplina y lealtad. Comandante Chávez nos llamó a todos después esos partidos pequeños que estaban en la región a conformar el gran partido. Todavía recuerdo que el comandante dijo, bueno, yo les propongo este nombre, Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo decía, Dios mío, ese nombre es muy largo, entre mí no dije nada. Ese es largo el nombre. Pero además participé, tenía el número 69, era la última que iba en la lista de los 69 candidatos y candidatas a la dirección nacional. Y allí salimos electos. De los 30 que salieron, salimos electos para formar parte de la dirección política de este partido recién fundado que hoy se convierte en el gran motor, en la gran fuerza de esta sociedad. Y bueno, de eso tendríamos también que la juventud lo asuma como su bandera de lucha. Y por eso hoy hacemos mucho hincapié en decirle, hoy joven, tú hombre, mujer, tienes una gran oportunidad en el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se te da la oportunidad no solo de formar parte de su militancia y ser un militante disciplinado, un militante leal, sino que también tienes la oportunidad de formarte como ese joven emprendedor en la política para las futuras generaciones. Ajá, y como patriota, pues, pero justamente nos decía Yelixe que el camino de la política y la militancia política tiene sus luces y tiene sus sombras. Así. Tiene sus cosas maravillosas y tiene también pero momentos... Más luces que sombras, ¿no? Y más alegrías que tristezas. Gracias. Pero ¿cuál ha sido? Y también de las derrotas, como bien lo dijo, se aprende y se aprende muchísimo. ¿Cuál ha sido ese momento doloroso o desafiante? ¿Cuál ha sido el que, pues, usted recuerde que le enseñó más? ¿Qué aprendió de allí? O sea, porque con esta trayectoria, de repente no el momento, pero ¿qué le dejó como enseñanza en ese momento de reflexión, de autocrítica, de dolor? Porque uno vive su duelo. Que cada momento tiene sus propias características. Ajá. Y tiene también sus propias enseñanzas. No es igual, pues, al año 2000 que al año 2020. Claro. En Monaga. Claro. Son distintos. Pero si tú me dices, recoge precisamente en frases el aprendizaje en los determinados momentos que nos correspondió vivir en este transitar del tiempo, yo te diría que lo más hermoso, de verdad, como aprendizaje, es en primer lugar sentir que tú eres un ser humano. Y que tú tienes al frente una mujer, que hoy es Carolina Elena, que es tan igual a ti. ¿Eh? Entonces lo humano, diría yo que en la política, es lo más hermoso. Comprender que si Caroli hoy no está contigo, Yelixa, bueno, sus razones tiene también como ser humano para no estarlo. Y tú tienes que tener la grandeza y el aprendizaje de comprenderla, que por qué ella no te acompaña en este momento político. Entonces yo diría comprender lo humano y no solo para ser aplicado a quien pudiera tener la enseñanza, sino también para cualquier ser humano, sea de la comunidad, sea de una institución, saber, pues, valorar el hecho humano. Yo creo que eso es lo más hermoso que en estos momentos yo te puedo decir que en esa trayectoria he aprendido. ¿Qué podemos decirle a las nuevas generaciones que hoy están incursionando en la vida política? Especialmente a las mujeres más jóvenes que hoy están incursionando en la vida política. Sobre todo a las muchachas. Que bueno, tenemos allí una camada bellísima, bien importante. Lo decía el presidente en estos días, a mí me encantó eso. ¿Dónde está la juventud de la derecha? ¿Dónde está la juventud de la revolución? Y ahí está, en plena formación. En revolución, las jóvenes en su formación para asumir nuevas batallas que les corresponderá en su momento histórico asumir. Para ellas, bueno, formándolas, no solo en lo ideológico, no solo en el gran proyecto Simón Bolívar, sino también en lo académico.
estudiando, teniendo grandes oportunidades que hoy le ha dado la revolución a las muchachas y a los muchachos también, pero estamos hablando de las muchachas. Y bueno, formarlas con sus valores, sus principios para el tránsito que les corresponde afrontar los próximos años. Por eso yo digo, nosotros tenemos un futuro hermoso y lo vamos a tener hermoso porque hoy estamos sembrando precisamente esa semilla en la juventud para que asuma la defensa de su patria. Y la defensa de la patria, pero convencido de la necesidad histórica de que esta revolución tiene un proyecto político, y ese proyecto político es el pensamiento del grande, del libertador que hoy transita en las escuelas, en los liceos, en las calles, en las comunas. Y a propósito de ello, ¿no? Y justamente de que estamos al calor de campaña electoral y que justamente todo eso nos lleva a estar en permanente evaluación de lo que dice la calle, de lo que dice la gente, de lo que se necesita, y que sabemos además que hacer gobierno es también una ciencia que amerita, entre otras cosas, empeñar 2 corazones, decía el comandante Chávez. ¿Sí? A quien esté de candidato o candidata, ¿qué le dices? ¿Qué le diría yo? Primero que asuma realmente y estudie, porque a veces llegamos a ser candidatos y desconocemos lo que dice el líder. Sí. Hoy el presidente está hablando de las 7 transformaciones, las grandes 7 transformaciones. Pero además nosotros tenemos desde Chávez, y lo asumió el presidente, el proyecto de esta patria. Hay un proyecto. Antes tú llegabas y tú decías, bueno, yo llegué a ser gobernadora, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Quién me va a ayudar? Ajá. Porque no sabíamos, nunca habíamos ejercido un cargo tan importante y de tanta responsabilidad como gobernar un Estado. Hoy, a diferencia, podemos decir que los candidatos y las candidatas de esta patria tienen formación. Y si no tienen formación, tiene un partido que está al frente para la formación de ese militante en la direccionalidad, pues, del ejercicio del poder. Sí. Y en esta oportunidad, bueno, ya el presidente ha dado todos los lineamientos. Tenemos proyecto político, tenemos discusión, tenemos pueblo, tenemos comuna en construcción, que fue la encomienda que le dejase el comandante Hugo Chávez al presidente Nicolás Maduro. Cómo construir la comuna, cómo nosotros desde el ejercicio del poder somos desprendidos y comprendemos que es necesario oír a ese pueblo comunero que hoy está en plena formación, porque ese es el gran proyecto. Para que el pueblo tenga voz, deben conformarse y deben ejercerse en cada espacio del circuito comunal, pues, esa comuna. Sí, Yelix, y se escucha muy bien, se escucha muy lindo, y además cuando uno lee la ley también lo ve bellísimo. Sin embargo, para poder escuchar a ese pueblo comunero, un líder, una lideresa que esté en vanguardia, debe estar en primer lugar en disposición de escuchar, no solo de ser aplaudido o aplaudida. Es decir, tiene que desprenderse del ego. Decía el presidente, vestirse de humildad, en referencia también a lo que le decía el comandante Chávez. Entonces, desde esa perspectiva y ante ese desafío que tenemos por delante, que es el proyecto comunal, ¿sí? Y más que está presente en todo lo que tiene que ver con campaña, y quien sabe leer al presidente, como tú bien dices, y escucharlo con atención, como lo debemos hacer quienes militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sabemos que en este momento esa es la bandera principal de lucha para transformar el Estado y para transformar a la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los valores que debería cultivar un líder o una lideresa de la revolución en estos tiempos? Lo que tú decías, lo dijo el presidente: bañarse, vestirse y caminar con humildad. No es decirlo, es practicarlo. Porque tú puedes decir, yo soy humilde, pero resulta que a veces no transmito al pueblo esa humildad. Sí, eso se nota. Cuando abrazo a alguien, tú ves
en la expresión que no estás lleno ni bañado de humildad para nada. Sí, eso se Entonces, nota. la humildad es la grandeza del ser humano. Cuando tú alcanzas ese estadio, ese nivel de tu vida, tú dices, gracias Dios, gracias de verdad por haber alcanzado este nivel tan importante para un ser humano, que es poder decir, sí, no solo hablo de humildad, practico la humildad, que es lo otro que debe bañarse un revolucionario y una revolucionaria. Este no es un partido cualquiera, es un partido que está haciendo revolución. Y si está haciendo revolución, bueno, hagamos la revolución. Interna también en nosotros mismos. Es muy difícil a veces, oíste, porque resulta que lo que te decía, pues, te encuentras con tu yo interno, que a veces tienes el ego, que bueno, yo soy gobernador, o soy gobernadora, o soy alcaldesa, o soy diputado, o soy ministra. Ni tú mismo te lo crees, pero no solo que no te lo crees, que has alcanzado ese nivel, sino que además no practicas los valores. No, y se rodea uno de gente que te va y te masajea el ego y entonces, bueno... Entonces todo el mundo te dice que estás bonita, que te vistes bien, que bueno, tú eres lo mejor, que tú eres una vergataria, un vergatario, entonces la gente se eleva. Ajá. Bueno, está bien, elévese, pero para encontrarse consigo mismo y regresarse nuevamente y sentarse y decir, si estoy aquí, me debo en primer lugar a un pueblo. Sí. Y ese pueblo que cree, que ama, que apoya, que está en la calle, que fue sometido a una guerra incesante, ese pueblo que le aplicaron todas las medidas, un pueblo que resistió, es un pueblo que hoy, yo desde este espacio, tengo que alimentar, que amar, que querer y que ayudar. Entonces, ese es mi papel desde el espacio. Por eso, a los candidatos y a las candidatas, yo le diría, enciérrese en un cuarto, véase en el espejo. ¿Está bonita? Sí, estoy linda, pero me voy a encontrar con mi yo, y voy a combatir mi yo interno. Y ese yo interno que tiene muchos egos, bueno, yo voy a ver cómo lo domino, ¿verdad? Para yo ser la candidata o la gobernadora o el gobernador de este estado y practicar realmente los principios de un revolucionario y de una revolucionaria. Qué bien porque justamente al escucharte, sí, uno mismo reflexiona y una misma reflexiona en qué momento te ha llevado el ego, sí, cómo lo has podido domar y cómo hay quienes, incluso llevados por el ego, se van de la revolución. Porque terminan creyéndose el centro y que sin ellos no va a haber proyectos, sí, no caminamos. Y si algo nos ha enseñado esta revolución, incluso a los golpes, además, porque el golpe más duro fue la pérdida de nuestro líder, del cambio de plano del gigante Chávez, es que efectivamente podemos, si estamos unidos y unidas, y como bien usted decía, conscientes de nuestro rol, avanzar y continuar a pesar de los dolores. Ahora, ¿hay alguna distinción en el ejercicio de la política entre ser hombre y ser mujer? O sea, ¿es distinto para un hombre y para una mujer avanzar en la política y llegar a la vanguardia como usted ha llegado? Bueno, todavía estamos rompiendo todo ese estigma de la mujer en la política, aún en tiempos de revolución. Debemos asumirlo. No ha sido fácil para la mujer porque recordemos que formamos parte de unos patrones de una sociedad. Y nuestra sociedad pues se identificó siempre por ser una sociedad machista. Y esa sociedad machista, hasta las mujeres nos hacen machistas. Es verdad. ¿Entienden? Entonces, romper esos patrones no ha sido fácil para el comandante Chávez, no ha sido fácil para el presidente Nicolás Maduro. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Debemos señalar pues que la mujer ha avanzado y la mujer se ha ganado sus espacios. Yo le digo que si tú revisas, el 75% son jefas de calle, sí. Pero en lo que van a nombrar a alguien, enseguida nosotros estamos votando por el hombre. Es verdad, nosotras mismas nos autosaboteamos. Pues, así mismo. Entonces yo creo que el ejercicio pues, de la política en estos momentos históricos ha sido para la mujer un aporte extraordinario. Primero, invitarlas a salir del hogar, que siempre nos miraban, solo que la mujer, bueno,
nació para estar en la casa y criar a los muchachos. Hoy día, de verdad, esos paradigmas se han, por lo menos, si no se han eliminado, están en fase de extinción. Sí. Que la mujer no solo ocupa el rol de madre, que no solo atiende el hogar, sino que también atiende pues los quehaceres fuera del hogar, y lo atiende de verdad con mucha honestidad y con mucha responsabilidad. Cuando revisamos la cifra de mujeres y hombres presos, ahí tú te das cuenta que la mujer es muy mínima. Sí, 5% apenas. Un 5% más o menos. Más o menos. ¿Me entiendes? Mientras el hombre es el 95%. Exactamente. Entonces, las mujeres en eso somos como más reservadas, pues. Sí. En el ejercicio del gobierno, en el manejo de los fondos públicos. Ahí la mujer siempre pues ha sido como más conservadora. Ahora, Yelix, usted es una mujer que desde donde yo la veo, ¿no? Siempre ha tenido el carácter fuerte, siempre ha sido una mujer aguerrida, una mujer que va animada a afrontar cada desafío y cada responsabilidad que la revolución le da. ¿Ha sentido alguna vez miedo? Bueno, el miedo es natural, ¿no? ¿Oíste? Si Ajá. dejas de sentir miedo, dejas de ser humano. Ajá. Déjame decirte, yo estoy hablando aquí contigo y al empezar yo siento miedo. Ok. Así tú seas muy versada, muy formada, muy instruida, el miedo es natural, forma parte de tu ser como ser humano. Entonces no podemos decir, no, yo no tengo miedo. No, yo te voy a decir, cuando el presidente me llamó para ser ministro, yo tengo que decirlo. Yo sentí así como miedo, Ajá. enfrentarme a la sociedad caraqueña. Porque bueno, yo venía de allá, del pueblo, de nuestras raíces. Y tendemos a ser hostiles nosotros los caraqueños y las caraqueñas bueno, tú sabes, a juzgarnos antes de ejercer la acción. Entonces, miedo lo vas a sentir siempre, porque somos seres humanos. ¿Entiendes? Y es natural tener miedo. Pero que no te paralice, pues. No, el miedo no te puede paralizar porque, bueno, ahí tú decías algo importante. Cuando tú llegas a un grupo, ¿qué es lo primero que tú haces? Tienes que llegar con ser asertiva, buen ánimo, transmitir, empujar, ayudar, animar. Así tenemos que ser los que somos líderes y lideresas. Porque tú no puedes ser un líder que llegues pues a transmitir cansancio, quejadumbre, hostil, quejándote. No. Ante las adversidades siempre tienes que estar positiva. Por eso todo el que sea líder o esté en formación de ese liderazgo, hombre o mujer, tiene que asumir pues algunas condiciones que pudieras estar muriéndote por dentro, pero no vas a llegar llorando, transmitirle a la gente que estás destruida, que tienes un problema, ¿no? No, y a lo largo de la conversación hay algo que me ha estado resonando mucho, Yelix, y que lo aprendo permanentemente de usted. Es la vocación de poder. O sea, no está mal querer poder para poder transformar y para poder hacer. Bueno, a nosotras, decía comandante Chávez. Sí, pero a nosotras como mujeres y a la izquierda en general, ahora que menciona el comandante Chávez, siento yo que en algún momento se nos enseñó que ambicionar poder era malo y por tanto como que todo el mundo se trazaba metas chiquitas, cosas poco ambiciosas, y no, si hay una misión tras la búsqueda y la conquista del poder, y si la ambición es transformar la sociedad para alcanzar justicia social, para alcanzar alegría, pues no hay nada de malo en que una mujer tenga vocación de poder, ¿cierto? O que en general nosotros como militantes vengas del Delta, vengas de Amazonas, vengas de cualquier espacio. Porque nos enseñan a no tener esa vocación. Nos enseñan de alguna manera a que... Si yo no estoy preparada, no, yo no voy a asumir eso. Ajá. Pongo a fulano. Exactamente. Señalan al hombre, ¿no? Ajá. No. La mujer en estos tiempos está preparada para asumir cualquier tipo de responsabilidad, no solo en lo familiar, no solo en lo institucional, sino también en el ámbito político. ¿Qué le diría yo a esa mujer? Asume. No es donde se aprende. Exacto. Y esos retos pues te hacen cultivar. Claro, porque cuando en aquella anécdota que comentabas del Tamacuro estando de legisladora, si en ese momento usted hubiera dudado y diría, yo no sé si puedo ser gobernadora, ahí pues
Claro. no se iba a permitir la experiencia de avanzar en su carrera política como Así es, avanzó. yo tenía dos caminos, o avanzaba o me enterraban. Ujú, Yo decidí avanzar. claro. Entonces, en esa decisión de avanzar, bueno, asumí el poder. Y el poder lo asumí para... Y desde allí aprendió de tal manera que ha Claro. sido la única mujer electa gobernadora de 2 estados y reelecta además. Y desde allí, ¿a quién admira? ¿A quién admira Yelixe Santaella? Bueno, primero a Bolívar en su grandeza. Bolívar fue, yo diría, el hombre más extraordinario después de Jesús. ¿Me entiendes? Que también lo admiro por su enseñanza. ¿Qué mayor enseñanza que crucificarlo en la cruz y aún seguir perdonando? O sea, por eso te digo, en lo político, veamos el reflejo del gran maestro, de Jesús, para que no nos hagamos daño muchas veces, ¿me entiendes? Por aquello de que, bueno, yo estoy con Caroli, pero Caroli ya no está conmigo. Eso lo sufre hasta en la vida familiar. Sí. Y sigue viviendo. O sea, al maestro de los maestros, a Bolívar, al comandante Chávez, indudablemente que Chávez fue un hombre que apareció en estos tiempos revestido de esa humildad y de esa grandeza en lo humano que nos invitó a seguirlo, y aquí estamos al lado del comandante Chávez. Al presidente Nicolás Maduro. Maduro, nuestro presidente, tenemos que reconocerle su valentía, su gallardía y su humanismo, su humildad. Y por eso ha sido exitoso. Que pese en esos momentos duros y difíciles de la vida, él ha demostrado su convencimiento de vencer. Sí, es verdad. ¿Verdad? Y al equipo que lo ha acompañado, ¿por qué no reconocerle la lealtad a este proceso que ha tenido un hombre como nuestro hermano Diosdado Cabello? Sí, porque es una elección diaria. Y es una elección diaria. ¿Por qué no reconocerle su entrega de la vicepresidenta del CID? No ha sido fácil. No, y ella también ha ensanchado lo estrecho para las mujeres en la Para las política. mujeres, ¿me entiendes? Ha sido una mujer que ha asumido, tú la ves que está en China hoy y ya mañana está en Venezuela, y entonces tú dices, ¿cómo acepta? ¿En qué andará volando? Bueno, digo, a mí me enseñaron a nadar, pero no a volar. Ahí sí te da miedo. Entonces tú ves las cosas, pues, los grandes retos que ha tenido y la admiración que uno tiene que sentir por quien ha apostado todo en defensa de esta patria. Claro, y que ha atravesado sus propios miedos, seguramente porque todos, como usted decía, todos somos seres humanos, atravesamos el miedo y asumimos el rol que la historia nos está dando. Hoy día, como Venezuela como epicentro de la lucha antifascista mundial, hoy día Venezuela como ejemplo... No, para nada. Han sido muy difíciles. ¿Y qué nos falta? Según usted, ¿qué nos falta ahora? ¿Qué viene de aquí en adelante? Yo creo que de aquí en adelante Venezuela está, bueno, ya rescató la paz interna y próximamente vamos a rescatar la paz internacional. Pudimos vencer definitivamente la mentira, el odio, lo vencimos. ¿Qué nos falta? Bueno, ir por este pueblo que nos ha dicho el presidente Nicolás, vamos a conformar el Estado comunal. Vamos que ese pueblo que demostró su resistencia hoy se sienta más amado por nosotros. Claro, y recomponer la fuerza, sanar heridas. Ahorita nosotros vamos a un proceso interno de postulación. Yo quiero dejarle mi mensaje como madre, como mujer, como militante, a quienes están aspirando a ser postulados. Que esto no puede convertirse ya en un daño más a las bases de la organización política de nuestro partido, porque al final son ellos los más afectados. Si hoy hay que postular 10, 15 candidatos, 20 candidatos a las gobernaciones, costaría mucho. Te pregunto, Carolis, Elena, si tú estás aspirando en un estado, yo también estoy aspirando a decirnos las dos, bueno, hermano, son 10,
vamos a poner 10 nombres aquí, llamamos a esa base y le decimos, estos son los 10 nombres. Y sobre estos 10 nombres que el presidente y todo el equipo de la revolución, ese alto mando político, resuelva quién va a ser candidato, quién va a ser la candidata. No es más bonito Sí. hacerlo así que ponernos en esa diatriba que al final afecta a la base. Sí, porque además, con unidad, con lealtad. como vanguardia, nuestro rol debería ser descomprimir a la base, porque se presiona desde las estructuras o gubernamentales o de dirección para buscar, en algunos casos, para buscar imponer nombres, y entonces ese militante o esa militante de base no sabe a veces cómo responder, porque uno le coloca en situaciones difíciles. Entonces, la labor de la vanguardia debería ser descomprimir, quitar esa presión de la militancia de base para que pueda expresarse libremente, ¿cierto? Claro, y estamos hoy culminando pues este congreso que además, como dirían todos, fue un congreso extraordinario, muy hermoso. Yo creo que hubo mucha elevación pues del nivel de la cualidad sobre los cuales se debatió allí con la dirigencia. Y de verdad que fue uno de los mejores congresos que se ha podido realizar desde el partido. Pero además, allí se dieron los lineamientos y hoy corresponde, si tú eres un líder y si tú eres una lideresa, demuestra entonces que tú haces política, como decía el comandante Chávez, con P mayúscula. Sí. ¿Me entiendes? De entender que es posible ponernos de acuerdo en el territorio sin estar pues en estas diatribas para el fortalecimiento no solo del partido y de la propuesta, y que le demos a quienes son los decisores la oportunidad de seleccionar entre los postulados con postulados. Yo creo que eso sería extraordinario, además hermoso, que lo haríamos quienes decimos o somos portavoces, pues, como líderes y lideresas de la revolución bolivariana. Yalixe, en un escenario como el que nosotros estamos viviendo, con una derecha atomizada, con una derecha además que ha quedado en evidencia la podredumbre de la raíz, y lo estamos viendo con la USAID, lo estamos viendo con la malversación de fondos, que mercantilizaron el ejercicio político, porque definitivamente si algo ha quedado en evidencia es que se mercantilizó el ejercicio político a tal punto que, tal como lo indicaba el presidente, se transmitió de una generación a otra. Incluso las generaciones más jóvenes se sumergieron en ese lodazal y hoy día están pues reproduciendo los viejos vicios de la política tradicional y de la ultraderecha nefasta. ¿Por qué, si tú tuvieras que ver en este momento al pueblo venezolano todo e invitarle a votar, por qué deben votar por la revolución? Te decía que el tiempo es el mejor aliado para demostrar lo que hemos venido diciendo. Y el tiempo le dio la razón al presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana, cuando señalaba que estos camaradas, compatriotas de la oposición andaban definitivamente pues en la búsqueda era de recursos para sus beneficios personales. Y se demostró. Hoy cuando es el escándalo sobre el cual pues están quienes conocemos ya. Un presidente interino, una señora que definitivamente no comprende el accionar de la política, un alcalde que se fue, como Ledesma, que aplicó aquí todo lo que la gente sabe y conoce. Bueno, quienes lo acompañan también en esta aventura, hoy quedan al descubierto. Su rostro son los rostros de la traición, los rostros de la corruptela, los rostros de la perversión, lo vemos reflejado en ellos. Y con ello le hicieron tanto daño al pueblo venezolano, porque fueron los mismos que pidieron sanciones y más sanciones para el pueblo. El sufrimiento de este pueblo se lo debemos a ellos.
Por eso el tiempo y la historia le está cobrando y lo van a pagar bien caro, porque tú no puedes hacer daño en la vida y transitar como que nada ha pasado. Por eso hoy pues vemos cómo quedan en evidencia todo lo que se les había señalado. Por eso, para invitar a este pueblo a votar por la revolución, yo le diría a ti mujer, que estás en tu casa, a ti hombre, a ti joven, que te hicieron perder la esperanza sobre este hermoso país. Este país tiene de todo. Y si todos nos ponemos a desarrollarlo, tú y yo, nuestros hijos, tus hijos, van a tener la gran oportunidad. Hoy vamos a un proceso electoral. Te estamos presentando los mejores hombres y las mejores mujeres para seguir construyendo esta patria y seguirla levantando del grave daño que le hizo la oposición venezolana. Tus hijos hoy son nuestros hijos y por eso lo tratamos con el mismo amor que tratamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y por eso el presidente Nicolás hoy te está dando una nueva oportunidad y lo vivimos en el día de ayer. Pudimos ver el regreso de venezolanos y de venezolanas vuelta a la patria, hermoso. Aquella de verdad alegría demostrada por quienes se fueron envenenados, que fueron la mayoría de los jóvenes. Nos toca ahora llamarlos a todos, recibirlos, darle oportunidad a los que no se han formado, seguirlos formando, que tengan oportunidad de trabajo. Y este país, no le quepa a ustedes la menor duda que se lo estamos diciendo desde hace algún tiempo, este país va a ser el mejor país del mundo. Primero, porque ya demostramos la resistencia en la defensa de nuestra soberanía, porque tenemos un plan para esta patria, un plan de desarrollo para esta patria. Y esta patria tiene los mejores hombres y las mejores mujeres, tiene hoy juventud en formación. Y esa juventud que hoy tiene oportunidad será la misma juventud que le tocará en unos 10, 15, 20 años estar aquí hablándole a ustedes y diciéndole hemos logrado que Venezuela sea un país desarrollado con toda la potencia que Dios nos ha puesto en esta tierra hermosa y esta tierra grande. Por eso te invito a que este 27 de abril participes en el proceso de elección. Escoge tu gobernador, escoge tu gobernadora, tu diputado a la Asamblea Nacional, tu diputada, escoge tu diputado al Consejo Legislativo o tu diputada al Consejo Legislativo. Y te invitamos a participar activamente. No participar es negarte a ti mismo. Opina, tienes la oportunidad de hacer y este 27 vota por las mejores opciones. Y bueno, y con este mensaje de Yelixe Santaella, mujer vanguardia, mujer en lucha, mujer de paz. Además, cerramos nosotros nuestro capítulo de Palabra de Mujer agradeciéndote infinitamente tus palabras, tus reflexiones y además la escuela que significas para todas las mujeres que estamos abriendo senda en la política venezolana. Nos vemos pronto.